política de Evo Morales? Es un tema que ha pasado en los Estados Unidos quiere decir que we are delighted to be here. Desde adentro con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde Adentro de NTN 24. Hoy con otro personaje que ha marcado pauta en la región, en América Latina. Desde el Perú, el presidente Francisco Sagasti nos acompaña a esta hora. Yo siempre digo presidente porque dicen que uno nunca deja de ser presidente, entonces eso de expresidente como que no. Bienvenido, presidente, ¿cómo está? Bueno, muchísimas gracias, Andrea, encantado de estar con usted en su programa. ¿Usted es más positivo o menos positivo, por no usar la palabra negativo, en su vida normal? Mire, yo soy realista. Yo prefiero ver las cosas como son y preocuparme sobre cómo mejorarlas. Pero no se trata de ser ni optimista, ni pesimista, ni positivo, ni negativo, sino creo que es sumamente importante ver las cosas en su verdadera dimensión y evitar un deporte en el cual todos los latinoamericanos somos campeones mundiales, el autoengaño. Y en ese realismo lo llevo a mi primera pregunta. ¿Cómo se ve la región? ¿Cómo se va América Latina? Porque muchas personas que han pasado por este programa, algunos dicen una región en llamas, una región compleja, una región polarizada, una región estancada. Desde ese realismo del que usted habla, de ser realista, ¿cómo ve la región? La veo como una región extremadamente difícil. Difícil en varias dimensiones, difícil de gobernar, hasta difícil de vivir en ella, difícil de tener seguridad, pero con un enorme potencial y con muchas satisfacciones. Es una región que nos da también satisfacciones en términos de la cultura, en términos del compañerismo, en términos de la amistad, en términos de los hermosos lugares que tenemos, en términos de, por lo menos en el caso de Perú, nuestra comida. Sin duda, peruana. Sin duda. En fin, hay muchas razones por las cuales sentirse a gusto, pero sin engañarse y reconociendo que es una región extremadamente difícil. De hace unas décadas atrás al momento de hoy, ¿hay alguna preocupación que usted tenga sobre la región? Muchos hablan sobre todo el tema de inseguridad o el de la democracia, el de la calidad de la democracia. Bueno, siempre hemos tenido problemas en la región con respecto a la calidad de la democracia, aunque eso no es un problema exclusivo de América Latina, Andrea. Si uno ve el mundo actual, ve en todo lugar cómo la democracia liberal, tal como la conocíamos, está experimentando una serie de dificultades prácticamente en todo el mundo. Hay otras dificultades como seguridad o inseguridad. Y yo recuerdo, mire, para que usted vea cómo son las cosas, yo viví en Colombia durante unos años acá, en los años 70, y una de las cosas que me preocupaba era la inseguridad en Colombia, en ese momento. Y dije, bueno, regresaré a Perú, donde todo es más tranquilo, es más seguridad, para encontrarme con senderos luminosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos nuestros países han tenido periodos de seguridad, de inseguridad, mayores o menores. El actual es más complicado porque además de los problemas de seguridad que teníamos anteriormente, la penetración del tráfico de drogas, del crimen organizado, ha vuelto a nuestra región mucho más insegura de lo que era antes. Y se le ha puesto el foco, el ojo al como debe ser, porque lo que usted dice, por ejemplo, de Ecuador, de esa isla de paz de la que se habló tantos años en América Latina y hoy envuelta en un tema de crimen transnacional, de sicariato. Estuve hace poco en el Ecuador y el presidente Noboa dictando estados de emergencia para poder sacar a los militares a la calle. Colombia estaba un poco mejor, dicen algunos, pero ahora en zonas también fuera de la ciudad el tema de orden público es complejo. Chile, viviendo el tema del Tren de Aragua. Perú también, el tema de la minería ilegal en el sur, el Tren de Aragua que ha afectado también tanto. ¿Hay como una conciencia de esto que está pasando entre los presidentes de América Latina para luchar juntos o cada uno está como disparando a cada lado? Bueno, yo creo que ese es un problema central. Más que conciencia, recién estamos viendo el problema en su verdadera dimensión, que es mucho más amplio, más complejo y más organizado de lo que parecía anteriormente. Y no hay forma de luchar eso de manera individual. Y ahí es donde tenemos un primer problema. La región está, para ponerlo de una manera suave,
algo desunida, digamos. Hemos tenido periodos, yo recuerdo los años en los cuales empezamos con el Pacto Andino, por ejemplo, a fines de los 60. Había todo un sentido de optimismo, casi euforia por la posibilidad de integración. Y esto ahora, desgraciadamente, no es el caso, se ha desdibujado. Y lo peor de todo es que para resolver los principales problemas que tenemos en la región, no hay forma alguna que lo hagamos de manera individual. Ni el tema de inseguridad, ni el tema de medio ambiente, ni el tema del crimen organizado. Ni la migración. Bueno, la migración, todos son problemas que requieren acción conjunta, que requieren un diálogo. Y una de las cosas que me preocupa más es ver la forma en la cual algunos líderes están ejerciendo desde la presidencia y en varios otros lugares encumbrados de la política, un tipo de liderazgo que no ayuda en nada a acciones conjuntas dentro de la región. Hablemos de ese tipo de liderazgo que no ayuda en nada. Había una española, una escritora española, Rosa Montero, me dijo hace 15 días en mi programa que había los nuevos energúmenos, decía, los llama así, ya le voy a decir a quiénes llama así, y decía que porque se alimentan del odio para gobernar y que eso le estaba haciendo mucho daño, no solo a América Latina, decía ella, también se lo veía en Europa y en Estados Unidos. Y me sonaba algunos personajes. Eso también hay un mea culpa, presidente, de la política o de los políticos que desenfocan a la gente, al electorado, y miran a otro lado, a ese outsider, y llegan personas tal vez como Bukele, como Milei, el propio Hugo Chávez en su momento, Donald Trump en los Estados Unidos, a gobernar, y ese liderazgo para algunos no es el mejor. Mire, no se trata de un liderazgo desde fuera o desde adentro de la política. Se trata, creo yo, más de la calidad del tipo de líderes y la concepción que tienen de lo que es ejercer liderazgo político. Una de las preocupaciones que tengo yo es que hay muchos políticos que llegan a la presidencia y parece que siguieran en campaña. Y están haciendo campaña permanentemente, medio en broma, medio en serio. Yo sugeriría para la región algo así como una enmienda constitucional para todos los países de la región, que consiste en pedirle y decirle a los presidentes que no usen Twitter. Yo diría que... Un buen consejo. Mire, el Twitter, sobre todo cuando se usa a nivel personal, hace reaccionar inmediatamente. Es decir, no podemos tener jefes de Estado que detentan la primera magistratura, que representan a todo un país, no solamente a sus partidarios, sino a todos sus países, descalificando, insultando a otros en su misma condición. Eso no es ser un estadista, eso es seguir siendo un político en campaña que está buscando, ahí sí ya no sé qué, porque ya llegó a la presidencia, no necesita hacer eso. Pero y menos aún en un momento, como conversábamos hace... Tan convulsionado. Una América Latina convulsionada que necesita precisamente trabajar en conjunto. Pero esos son los que está eligiendo la gente, presidente. Esos son los que la gente le está dando el voto para que gobiernen. Entonces... Mire, ahí lo que tenemos que ver es cuál es la calidad también de los candidatos en cierta medida. Y lo que estamos viendo, y ahí sí creo que es una cosa un poco más amplia, Andrea, estamos viendo lo que llamó un peruano el fracaso de las élites. Es curioso, porque yo he tratado de ver no solamente los políticos, sino algunos empresarios, algunos líderes de la sociedad civil, líderes religiosos, líderes académicos, y pareciera que hay una especie de deterioro en la forma en la cual se dirigen no solo a sus partidarios, sino a la ciudadanía en general. Yo creo que tenemos que reaprender algunos viejos estilos de liderazgo, de respeto mutuo, de poder... Como de vez en cuando me toca decir a mí que yo en el Perú ando muchas veces con la boca llena de sangre, porque tengo que morderme la lengua a cada momento. Yo creo que si algunos líderes ejercieran la disciplina de no reaccionar y no decir las cosas que se les vienen, y trataran de pensar cómo va a reaccionar, no solamente a la persona a la cual se dirigen sus comentarios, descalificaciones, insultos, sino toda la ciudadanía
ante ese estilo de liderazgo, yo creo que si se detuvieran a pensar un poco en el impacto que tienen, cambiarían de actitud. Ahora hay nuevos líderes, bien usted lo dice, y por primera vez hay una mujer electa para presidenta en México. ¿Cómo vio usted esta elección? ¿Cómo ve a Claudia Sheinbaum gobernando México? Y muchos dicen que será el mismo estilo o es la continuidad de Manuel López Obrador en México. ¿Cómo vio usted esa elección? No conozco lo suficiente en el detalle de la situación interna de México y menos aún de cómo gobernará la presidenta Claudia Sheinbaum en comparación con el presidente ahora. Así es que no podría decir eso. Pero sí puedo decir algo. Yo creo que en la mayoría de los casos, no en todos, el liderazgo femenino en la política debe ser bienvenido. Hay un estilo y una manera de gobernar que puede ser mucho más positiva, sobre todo en una región que ha estado, digamos, gobernada por machos alfa por demasiado tiempo. ¿Pasa en Perú? ¿Dina Boluarte? En este momento tenemos una situación anómala. Allí realmente la presidenta Boluarte llegó de una manera fortuita, en cierta forma como llegué yo a la presidencia también. Fue así. Exacto, de esa manera. O sea que no podemos, digamos, clasificar su estilo de gobierno en términos generales o en términos como se podría hacer en otros lideresas en la región, como Michelle Bachelet, por ejemplo, ¿no? Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. ¿A qué se debe que en términos generales, y ya que entramos a hablar de su país, parece que no salen de este círculo de inestabilidad política? Por un momento recuerdan a un Ecuador también que sacaba presidentes y luego se volteó a mirar al Perú, que no aguanta un presidente a largo plazo a cumplir sus años en la presidencia. ¿Hay una explicación para eso cuando uno dice qué es lo que pasa en el Perú? No hay una sola explicación. En problemas tan complejos como este es una concatenación de diferentes factores y puntos de vista, ¿no? En primer lugar, para empezar, el Perú es una sociedad muy compleja, es una sociedad muy dividida y quizá una de las más complejas de la región, más compleja que Colombia, en el sentido de que tenemos un altísimo número de comunidades nativas, de grupos étnicos, y tenemos una larga historia de desencuentros en nuestro país, al punto tal de que es muy difícil a veces sentirse todos nosotros miembros de una misma comunidad. Entonces, empezando por esta situación real, en la cual ha habido una dinámica a través del tiempo de desencuentros, cuando usted tiene líderes en todos los sectores, no solamente políticos, sino empresariales, cuya lógica de comportamiento es una mezcla de desprecio, por un lado, hacia el resto. Estos no son... He escuchado a líderes empresariales decir el Estado no sirve para nada, todos los funcionarios públicos son corruptos, etc. He escuchado a líderes en el sector público decir que todos los empresarios son mercantilistas, etc. Hay un conjunto de descalificaciones mutuas que vienen de mucho atrás y una dinámica de desprecio por un lado y resentimiento por otro. En esas circunstancias, lo que usted requiere son líderes capaces de tender puentes, líderes capaces de escuchar a uno y a otro, capaces de poder gobernar con mano suave pero firme. Una de las preguntas que me hicieron cuando era presidente, cuando decían que parecía yo demasiado tranquilo, demasiado bueno, le dije, miren, a mí no me tiembla la mano, ni para escribir, ni para acariciar, ni para golpear. Hay que saber en qué momento uno utiliza qué estilo de liderazgo y de gobierno. Y desgraciadamente, los líderes que hemos tenido en el Perú y en otros lugares de la región no han sabido tender puentes entre todos esos segmentos tan diversos y entre esos desencuentros. Lo que se requiere es ese tipo de liderazgo armonizador, capaz de escuchar, capaz de traducir lo que dice alguien a lo que dice otro, porque a veces dicen lo mismo en diferentes lenguajes, de diferentes maneras, y eso crea
digamos, oposiciones o contraposiciones innecesarias. Y de ahí viene de ese liderazgo también el respeto a la institucionalidad, el respeto a las instituciones que la hemos visto en Perú. También hay un problema institucional. Por ejemplo, yo había escuchado de algunos sectores de la política peruana que consideran que, por ejemplo, la denominada izquierda moderada tiene tomada la fiscalía y entonces van tras la presidenta. Y antes decía, no, es que el Congreso no deja gobernar. ¿Es ingobernable el Perú? ¿El que llega ahí no puede gobernar? No, vamos por partes. En primer lugar, estamos llegando a lo que les decía inicialmente, a ese punto de descalificaciones mutuas y de supuestos. Si está sucediendo tal cosa, si está trabajando, es porque alguien ha estado detrás o alguien ha movido. Esta proliferación de teorías de la conspiración que creen, esa frase famosa que dicen que en política nada es casualidad, me parece una reverenda tontería. Aquellos que hemos estado en política sabemos que hay muchísimas casualidades. Y la tarea del político consiste en aprovechar las casualidades buenas y rechazar las malas, ¿no? Entonces, en primer lugar, rechacemos esas teorías de la conspiración. Y lo que se trata de hacer, creo yo, es de ver la manera de utilizar las normas y las reglas institucionales de la manera en que fueron originalmente planteadas. Lo que estamos viendo ahora es algo muy insidioso. El uso de las propias reglas del juego democráticas para subvertir la democracia. Y eso no es algo que inventamos los latinoamericanos. Eso se viene dando en todo el mundo. Como mover ligeramente uno u otro aspecto de una regla para beneficiarse y perpetuarse a veces en el poder o imponer su propio punto de vista. Entonces, eso es lo que tiene que ir cambiando gradualmente. Y eso va a requerir, creo yo, una nueva generación de líderes políticos, empresariales, sociales, religiosos en nuestra región. Y esa creo que para mí es la tarea central por el momento. Yo no creo que los políticos tienen la bolita de cristal sin duda alguna, pero como está Perú hoy por hoy, ¿usted cree que Dina Boluarte pueda llegar al 2026 y entregar como debe ser la posta al que sea electo? Mire, ahí no tengo la menor idea. Yo creo que es posible. El Perú es un país en el cual casi todo puede pasar. O todo puede pasar, y generalmente pasa. O sea que en ese sentido. Pero me hacía usted la pregunta si el Perú es gobernable. Yo creo que sí, es absolutamente. Yo creo que las cosas se pueden hacer de manera razonable, se pueden hacer bien, se puede escuchar a la gente. Y recuerdo un colega suyo de CNN me preguntó insistentemente esto, no, pero el Perú no es gobernable, el Perú no se puede gobernar, hasta que al final perdí un poco la paciencia y le dije, disculpe, el Perú sí es gobernable, yo lo hice. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. 8 meses estuvo usted, casi nueve, en esta transición, y usted mismo se llama un presidente de transición y un presidente de gobernar en crisis. Incluso tiene ahí un libro muy famoso, Gobernar en tiempos de crisis. Así que usted gobernó el Perú por 9 meses y pudo entregar la batuta a quien fue electo, en este caso el presidente Castillo. Ya la otra historia es otra historia, pero usted estuvo ahí. ¿Cómo fue gobernar esos 9 meses en ese tiempo de crisis? Porque le tocó el COVID, además. Bueno, mire, fue a la vez extremadamente difícil, casi imposible, pero en cierta medida menos complicado. En primer lugar, al ser un gobierno de transición y emergencia, porque estábamos en la peor emergencia en nuestro país en varios decenios. Cuando uno tiene una situación así, las prioridades están claras. Hay que atender la pandemia, el crecimiento económico, las elecciones, la protección social. O sea que para tan poco tiempo la agenda está definida. Y en ese sentido no hay que romperse el cerebro tratando de identificar qué es lo que tiene que hacer. En ese sentido resulta más fácil. Pero resulta mucho más difícil cuando uno no tiene apoyo político en el Congreso, cuando uno se enfrenta a la peor crisis de salud que hemos tenido desde muchísimos años, se enfrenta a una caída del Producto Bruto Interno del 12, 13%, en fin, con todo eso. Pero
ejerciendo el liderazgo de una manera diferente. En primer lugar, en no peleándose con la gente. Una de las diferencias en mi gobierno con los anteriores y los que me han seguido ha sido que yo llamé a todos a la mesa. Una de las cosas que siempre digo, gobernar no es mandar. Se trata de escuchar, se trata de articular y decir, este es el rumbo que vamos a seguir y ahora pongamos todos de acuerdo. Hay una frase, no sé si me la va a entender, pero ¿quedó curado de espanto? Luego, ¿quedó curado de espanto? ¿No más política para usted? No, yo sigo en política. Pero candidato, por ejemplo, para el 2026 Bueno, le llama es la que atención nuevamente, o algo del Congreso. Es que le han preguntado mucho eso. Me han preguntado eso muchas veces y yo le respondo de una manera muy clara, ¿no? Nuevamente, yo rehúso ser miembro de la selección peruana del autoengaño. ¿Qué quiero decir con esto? Sé lo que es gobernar un país complicado como el mío, con todas esas diferencias y todos los problemas que tenemos ahora de inseguridad, de corrupción, de crecimiento económico, de educación, de salud, de oposición. Lo sé muy bien. Sé la energía que se requiere, el tiempo que se requiere. Yo ya estoy por cumplir 80 años. No parece. No parece. La procesión va por dentro. También, eso sí puede ser. Eso puede ser. No tengo ya la energía como para poder lanzarme a una campaña electoral durante 2 años y a los 82 años asumir la presidencia hasta que tenga 87. Seamos claros. 9 meses fueron suficientes. No son suficientes, no, fueron lo necesario para hacer lo que hice. No es ni suficiente ni poco, fue lo que me tocó hacer. Pero eso es muy distinto a tratar de repetir el plato cuando tenga 82 años, ¿no? No puedo dejarlo ir sin hablarle de una fecha, el 28 de julio, elecciones en Venezuela. Y yo creo que ahí todos los países de América Latina, todos los expolíticos, expresidentes, tienen una opinión frente a lo que serán esas elecciones. Y muchos lastimosamente han pasado por aquí y me han dicho no tengo fe en ese proceso. Bueno, las elecciones en Venezuela. La gran pregunta es si son elecciones o no. ¿Y para usted? ¿A qué llamamos elección? Una elección es cuando usted tiene un conjunto de opciones diferentes, distintos, que se le presentan delante sin restricciones para escoger entre ellos lo que usted considera mejor. Eso no se da en Venezuela. Lo que se ha visto es un proceso de descalificación de candidatos y no es un proceso electoral en las mismas condiciones, es un proceso que podríamos llamar, si estuviéramos en otro campo, en el fútbol o en la hípica, un proceso amañado. Claro, con el árbitro comprado. Con el árbitro comprado, con la cancha desnivelada, no solamente así, y con el arquero amarrado a uno de los palos, el arquero del equipo contrario. Entonces, llamar elecciones a eso yo creo que es un poco generoso y una cierta exageración. Presidente Sagasti, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a usted. Gracias.